Hoy es 29 de junio del 2022. Hace 4 días se cumplieron 2 meses de que llegué a Seúl, a Corea del Sur. Y la verdad es que hace 4 días estaba sentada en un café escribiendo precisamente sobre el cambio tan drástico que ha sido esto. Y fue cuando me cayó el 20 de que yo vivo aquí ahora. Que he conocido todos esos lugares que primero vi en fotos, que he visto en persona a algunas personas que solo había visto en fotos y en videos. Y sobre todo estoy extremadamente feliz y agradecida, pero ha sido demasiado. Bueno, nunca había comido tantos snacks de la tiendita, alias Convenience Store, alias Pyeongjong. Nunca había comido tanto snack y nunca me había ido tanto de antro. Ese fue un choque cultural muy intenso del que les voy a hablar en otro video. Pero sí, yo ya tenía planeado un montón de contenido para estos 2 meses, pero la vida se me vino encima, hubo muchas cosas diferentes. Y ese día que me senté en el café y me di cuenta de todos los cambios y todo lo que me había llevado a este punto y el por qué no había seguido haciendo videos, hice como una especie de receta para lidiar con estas cosas. Entonces quiero compartirla con ustedes. Pequeño disclaimer, esto es desde mi experiencia con la mudanza de México a Seúl. ¿Qué iba a decir? Justo está en mis notas y es lo que quería decir. Los cambios drásticos con déficit de atención están todavía peores. Yo entiendo que hay diferentes tipos de cambios drásticos, entonces yo quise como categorizarlos de alguna manera. Y por ejemplo, yo sé que un cambio muy drástico en la vida puede ser, como en mi caso, mudarte de un país a otro o de una ciudad a otra, o graduarte o renunciar a un trabajo y por el otro lado te despiden de un trabajo o fallece un ser querido o terminas una relación y no te lo esperabas. Entonces, en vez de cambios drásticos buenos y malos, yo más bien diría que son esperados o anhelados, y los otros serían los inesperados y que obviamente tienes una como repercusión negativa, pero vamos a decirles esperados e inesperados. En este caso mi viaje fue uno muy esperado, el cual es como un privilegio del que voy a estar hablando, pero por eso mencionaba lo del TDA, porque yo me vine para acá esperando hacer un montón de cosas y cambiar mi vida en ciertos aspectos, pero mi vida también cambió en los aspectos que yo no había esperado que cambiara, porque según yo ya tenía trabajadas algunas cosas, sobre todo en el aspecto como emocional o de autocuidado o de gestionarme a mí y a mis emociones, y esas cosas también tuvieron que empezar desde cero. O sea, yo esperaba un cambio drástico para bien y lo está haciendo para bien, pero también hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo que ahora vivo con mucha gente, o que mi roomie tiene hábitos para dormir distintos a los míos, o por ejemplo el choque cultural del que no quiero hablar todavía porque quiero hacer un video sobre eso. O sea, como toda esta libertad que tengo de repente, ¿no? Entonces, entendiendo esto de que hay distintos tipos de cambio drástico, yo creo que es bueno como tomar un poco de perspectiva y categorizar nuestro cambio en alguno de estos, sin intentar darle una connotación positiva o negativa, como por ejemplo si tu pareja te terminó, obviamente se siente feo, pero puede que haya sido para mejor porque a lo mejor esa persona no era para ti, y esas cosas, ¿saben? Cuando hay un cambio drástico en nuestra vida, hay siempre una falta de control en las cosas que estamos viviendo. Primero tenemos que observar lo que sentimos y nuestras emociones y nuestros sentimientos. Suena a cliché, pero eso es literalmente el primer paso. Vamos a sentir muchas cosas y está bien. Yo venía con todo un plan, yo venía con mis metas enlistadas, con mi rutina ideal enlistada, con las cosas que quería aprender, con los videos que quería subir, todo. Pero no sucedió así, porque obviamente algo estaba pasando acá que no me dejaba trabajar. Pero sí, entonces hay 3 cosas que quiero decir sobre todas las emociones por las que vamos a pasar. La primera es, let it be, dirían los Beatles, déjalas ser. Al principio yo me sentía obviamente muy feliz y sobreestimulada, pero empecé a sentirme frustrada y cada vez fue más seguido hasta que empecé a tener como burnouts y mental breakdown, y me di cuenta que era porque estaba disfrutando tanto de las cosas nuevas que todo lo que había planeado se me olvidó. No estaba, o sea, no, mis recordatorios diarios de que hey, tienes que hacer esto, nos gustaría hacer esta situación, nos gustaría visitar tal lugar o conocer a tal persona o trabajar de esta manera. Todo se me olvidó. De repente fue como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal y tan culpable? Y principalmente era eso, sentí que me estaba perdiendo a mí misma en las
cosas nuevas y hay aspectos de mí que me gustan mucho. Por ejemplo, disfruto mucho de dormir y lo valoro mucho porque yo sé que han habido momentos de mi vida en que me cuesta mucho dormir. Entonces, antes de venir acá yo estaba aprendiendo a dormir y aprendí a dormir. Y llegué acá y se me olvidó. ¿Por qué? Porque empecé a salir más, platicar con gente me distrae. Entonces, pues vivo ahora con alguien, está en mi cama donde está el abocadito y acá abajo es de mi roomie. Entonces, platicar con ella, que además me cae muy bien, entonces se me va el tiempo y de repente son las 3 de la mañana o nos vamos a la Pionejam otra vez y estamos ahí platicando, comiendo ramen y demás, y resulta que de repente decimos, hey, qué raro se ve el cielo, y es el sol. Entonces dejé de dormir y al día siguiente pues no podía hacer las cosas como irme a caminar en la mañana o trabajar en la mañana. El café llegaba a las 4 de la tarde a mi organismo, entonces no me dejaba dormir otra vez y así un ciclo vicioso que me hacía sentir muy culpable y empezar de cero en algo que según yo no estaba en ceros. Entonces uno tiene que poner su punta. Raro es traducir cosas. Y con eso me voy al siguiente punto, que es que las emociones contradictorias son humanas. Ter lo diría mejor que yo, pero ella dice: puedes pensar una cosa y su contraria a la vez. Mira, la verdad es que también pude haber citado la ley de la polaridad del Kybalión, pero es más chido si lo dice Ter. Bueno, vamos a poner una nota de qué es el Kybalión aquí. Y sí, las emociones contradictorias son cosas como yo queriendo vivir la vida nocturna de Seúl, pero a la vez quiero vivir la vida mañanera de Seúl, porque ambas son muy bonitas y funcionan. Por ejemplo, a veces me quiero casar, pero a la vez pienso que el matrimonio es una estafa para hacer que las mujeres trabajen de más sin ser pagadas. Y por ejemplo, también me siento muy agradecida. Estoy bien agradecida de estar en este lugar y con todas las cosas que estoy experimentando, pero a veces extraño a México como no tienen idea. Cuando veo a un extraño en la calle y no le puedo hablar, es así como, estoy así como que mexicana extrovertida conteniéndose, ¿no? O conocí a una chavita mexicana en mi escuela, nos vimos y nos abrazamos y todos los europeos estaban como... ¿Contacto físico con un extraño? ¿Qué es eso? Y extraño mi idioma. O sea, estoy hablando aquí ahorita y estoy como en modo español, pero si me hablan mis roomies, estoy en modo inglés. Extraño mi país. Y el punto número 3 sobre las emociones es que no hay de qué avergonzarse ni culparse. Específicamente de todas las emociones, porque luego me van a decir como que... No que nos dejemos sentir cualquier emoción. Sí, hermana, pero hay de emociones a emociones, ¿ok? Y yo creo que especialmente la vergüenza y la culpa son emociones que a veces están más acá que acá. Por ejemplo, cometes un error y de repente te sientes culpable por haber cometido ese error y ese error te hace sentirte avergonzado, pero luego al final del día tú eres quien te está provocando esa emoción, porque a lo mejor no le hiciste nada a nadie y a lo mejor nadie se dio cuenta de que hiciste esto. Es como me siento culpable de no estar invirtiendo mi tiempo como yo quería que lo estuviera invirtiendo. Entonces te sientes avergonzado porque a lo mejor dices, no, las personas que esperan un video de mí se van a sentir mal y me avergüenzo y todo esto, pero luego digo, no, están en su mundo, ¿no? Y si sí esperan un video mío, pues yo sé que ellos saben que yo soy un caso. ¿Y por qué menciono específicamente estas dos? ¿Qué relación tienen con los cambios drásticos? Que son bien intrusivas y pueden jugar con la idea de quiénes somos, que es la siguiente parte, no solo de las emociones, sino que ahora brincamos a nuestros valores y nuestra esencia. Y es que nuestras emociones y sentimientos se transforman, son como la energía, pero nuestra esencia y nuestros valores no tanto. En mi caso, con lo de venirme para acá, o sea, esté yo en donde esté en el mundo, yo soy mexicana y se me nota. Y yo soy yo y yo he pasado por mis procesos y por mis luchas y por mi crecimiento. Y eso es algo muy esencial de quién soy, sobre todo de quien decido ser al final del día, porque uno crea su realidad con sus pensamientos y esas cosas. Las situaciones cambian, nuestro entorno cambia y nuestro ser es muy probable que no cambie a menos que nosotros queramos y lo decidamos de esa manera. El ejemplo burdo de soy mexicana pero estoy en Corea, sigo siendo mexicana. Si eres un artista al que de repente, no sé, despiden de un proyecto cultural, sigue siendo artista. Si eres un músico que no ha podido componer un álbum en años, sigue siendo músico si tú lo decides de esta manera, ¿sabes? Quiero que te sientas tranquila de que estés donde estés, tú sigues siendo tú y estás ahí para ti, y que vas a ser la versión de ti que más te guste, estés donde estés, pase lo que pase. Pero tenemos que recordar también que no hay que hacernos los fuertes y que se vale apoyarse de otras personas. Por ejemplo, yo toda mi vida me quise ir del país
bueno, no del país, bueno, sí del país. Toda mi vida quise tener un cambio drástico en mi vida, estar en un lugar donde nadie sabe quién soy, nadie me conoce, ni siquiera hablan mi mismo idioma, cultura diferente. Siempre quise hacer esto, pero había detrás de eso como un sentimiento de huir, esconderme, de empezar de nuevo, intentando evitar cosas de antes, ¿no? Claro que yo me di a la dura tarea durante la cuarentena, que es todo lo contrario a viajar, a hacer las paces con todo eso y con la gente con la que convivo. Entonces valoro mucho que ahora que hago este viaje y que puedo hacer esto, no estoy huyendo de nada, no estoy huyendo de mí, al contrario, como que abrazo más lo que fue, abrazo todavía más los cambios que están sucediendo y todo hasta lo negativo estoy buscando la manera de que sume a mi persona en vez de hacer este tipo de cambios, sobre todo los que digo que son intencionados o esperados, hacerlos con la intención de evitar o de huir de cosas, porque luego también se tiene la sensación de que ¿y si cuando regreso todo va a estar mal y vuelve toda la normalidad? Y les voy a decir algo, no, el viaje del héroe, la ruedita esa del viaje del héroe, todas estas historias me han enseñado que incluso si vuelves a un estado aparentemente normal después de una aventura, vuelves cambiado. Entonces yo re feliz de que esta situación, por muy complicada que haya llegado a ser, por cosas muy personales, agradezco que vengo muy en paz con la gente que está en México y sé que hay gente que amo y que me ama del otro lado del mundo. Entonces aquí nomás expandiendo. Y hablando de expandir y de involucrarse, esa es la siguiente. Involúcrate más de lo que te impresiona este cambio. La mejor manera en que le pude explicar una situación similar a un amigo es con una metáfora que me dijo mi loquero hace mucho tiempo. En mi cabeza hay otros dos personajes. Uno es un caballo y el otro es un jinete. Digamos que este lado impulsivo que se deja llevar y se cautiva fácilmente por los cambios o que hasta los busca es un caballo que va caminando por un camino en medio de un prado. Pero a la vez esta mente de adulto funcional o de alguien que tiene que ser consciente de sí mismo y de su cuerpo y ser responsable y demás, pues es el jinete. Entonces el jinete lleva al caballo y sí, está bien que el caballo de repente se ponga libre por el prado y juegue y demás, pero a veces el jinete tiene que acudir a ciertos hacks como ponerle estas cositas que no sé cómo se llaman. Eso es lo mismo que nosotros comiendo mejor, durmiendo mejor. Esos son los tipos de hacks y la manera en que mínimo nos podemos involucrar. O por ejemplo en mi caso me ayuda mucho estudiar el idioma, porque principalmente vine a estudiar el idioma. Entonces estudiar, sentarme en un café a trabajar y el aprender a tomar notas, porque ese es mi hack para aprender. O sea, no es por nada, pero yo tomo apuntes muy bonitos, ¿ok? Y ayudan bastante, y si están aprendiendo coreano se los puedo rolar. Entonces sí, yo sentí que mi caballo se puso modo rebelde, encontró un lugar que le gustó un chorro, se agarró a correr y se perdió del jinete. El jinete estaba bajo el sol súper calientísimo, bajo la lluvia horrible de verano de Seúl, y no llegaban a la casa a comer ni a dormir. Entonces obviamente no es bueno para ninguno de los dos, pero el caballo está disfrutando de estar corriendo en el prado, ¿saben? Eso es lo que me pasó. Entonces mi jinete estaba así de que ya estoy harto de esta situación y mi caballo andaba allá, feliz el muchacho. Y esto es ya después de sentarte y decir, o sea, el caballo y el jinete se pusieron así así de, a ver, venimos mañana, ¿sabes? Es como cuando tu mamá te dice, mañana venimos al McDonald's otra vez, nos tenemos que ir ya. Podemos venir mañana, y luego no vienen. Así es como tienes que ser contigo mismo cuando eres un adulto. Es como, te lo juro, mañana, el fin de semana vamos a irte. Y llega el fin de semana y dices, no, ya estoy cansado, ya se me olvidó. De la misma manera cuando el cambio no es tan bonito. Cuando estás desempleado, por ejemplo. Cuando estás desempleado y estresado por el dinero, es muy fácil estar pensando en eso todo el tiempo. O sin hacer nada, como que es el parálisis del miedo de, oh, por Dios, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Pero a veces te ayuda bastante simplemente el tomar el periódico y decir, estos trabajos hay. O hablar con un amigo y decir, hey, yo sé que te dedicas a esto y a mí me interesa un poco aprender de ti, ¿te parece si empiezo a trabajar contigo? Y ahí poco a poco te vas involucrando en este cambio y deja de ser un cambio y empieza a ser como que tu realidad. En realidad ese concepto lo he profundizado un poquito más, pero no es parte de la receta de hoy. Y por último, también hay que recordar que cambiar es crecer y crecer es cambiar. Y está bien. ¿Saben? Es bien insultante. A mí se me hace bien insultante cuando alguien te dice, como cuando te gradúas de la secundaria y te dicen, nunca cambies. Y es como, ¿por qué me limitas de esta manera? O sea, yo lo que quiero es cambiar. O sea, yo no quiero ser una persona de 15 años por el resto de mi vida. Como en este momento yo no quiero
ser una persona de 24 años en mi cabeza por toda mi vida. Me gustaría tener 30, si te soy sincera. Si te soy sincera, yo pienso que tener 30 es bastante maravilloso, pero incluso cuando tenga 30 y 35, yo no quiero quedarme con la mentalidad de 30, porque uno tiene que crecer, evolucionar, somos 70% agua y el agua fluye. Soy actriz, ¿ok? Yo me dedico a estar cambiando de vida cada vez que estoy en un proyecto nuevo, ¿ok? Entonces, si el cambio viene, bienvenido y que sume y nada resta, ¿ok? Y ahora sí les prometo que se vienen cosas todavía más chivas. Yo quería cambiar mi vida y precisamente después de que empecé este cambio mudándome acá, estos primeros 2 meses fueron bastante frustrantes porque me sentí súper estancada. Y ahora ya empiezo a tomar notas más chidas, ya duermo mejor, siento que ya tengo como lazos y personas más cercanas a mí que están también de este lado del mundo. Y ya estoy recuperando este bello hábito de contarles mi vida, también porque se lo debo a mucha gente. Yo sé que mi familia está esperando que yo también les cuente cosas, pero se me olvida, pero aquí estoy. Aquí se van a enterar de todo y hasta de lo que no deben. Saludos, ma. Pero sí, uno se tiene que enseñar a sí mismo que puede. Espero que les haya servido todo esto que dije sobre el cambio, que mi receta y reflexión en el café cuando me cayó el 20 después de 2 meses que viví aquí les sirva para lidiar con las cosas que pasan en la vida. Gracias. Adiós.